Este mes termina un mes. No veía. Este mes termina el mes de. No escuché. De adolescentes. Damos un fuerte aplauso por los adolescentes que Dios ha usado y va a seguir usando. Porque todos los días de la semana se han sentado los adolescentes adelante. ¿No podemos hacer que se sienten adelante hoy también? Vamos a darle un aplauso, sí. Sí. Octavio, sentate al lado de mi esposo, que está muy solo sin mí. Aprendimos muchas cosas a través de los adolescentes. A ver si se acuerdan. Hemos escuchado a Iván con Lucy. ¿Se acuerdan? Y con Ezequiel como líder. Hemos escuchado a Jackie con Rocío. Hemos escuchado también a Adriel con Laureano y Tucu. ¿Qué más? A Lauti. Lauti, sí. ¿Dónde está Lauti? Y está, sí. Y Dani y Male, que el domingo. Yo estaba en Varadero y cuando terminó la reunión me senté en el auto y enseguida me conecté justo cuando estaban en la oración. Y la verdad lo único que hacía era llorar de lo que Dios está haciendo en los chicos, a través de los chicos, a los grandes. Porque es una manifestación de Dios, sin duda, como hablaban de Dios Papá. No puede hablar de esa manera a menos que Dios se lo revele y que Dios se muestre y que tengan una experiencia con Dios Papá. Entonces, creo que también como papás hemos aprendido mucho, como papás, como abuelos, como tíos, de niños y adolescentes y jóvenes que nos toca estar cerca para poder aprender de ellos. No solamente ministrarlos, enseñarles, sino aprender de ellos. La oración que tenemos con José es que no haya brechas de generación en generación, que podamos trabajar unidos. Jesús cuando caminaba, los niños lo seguían. Si alguien, un adulto, le siguen niños, significa que este adulto es copado, que tiene buena onda, porque ningún niño sigue a alguien amargado, ¿o no? Así que Jesús tenía toda la onda. Con los fariseos era bien drástico para tomar decisiones, pero con los niños y los adolescentes siempre los involucró aún como protagonistas. ¿Se acuerdan cuando no había nada para comer? Cuando estaban ahí en medio del desierto, pasaba un muchachito adolescente vendiendo y fue de golpe protagonista, lo metió en medio de la historia. A alguien que tenía 5 panes y 2 peces, pero lo involucró. Y siempre lo vemos así, involucrado con aquellos que quizás ignoramos, con las mujeres, con los niños, con los adolescentes. Y este es un desafío como iglesia. Como iglesia a los adolescentes les decimos que es nuestro deseo que como iglesia esta casa sea como un nido para ustedes. Que los cobije, que los ame, que los abrace y que puedan sentirse a gusto para poder crecer y desarrollarse. ¿Qué es adolescencia? ¿Qué es adolescencia? Porque si tuvimos un mes escuchando adolescente, vamos a entender qué es adolescencia. ¡Wow! Adolescencia un poco es eso. Una revolución. Porque de golpe el niño chiquitito que antes nos obedecía, de golpe se transformó en alguien. Ayer estaba con un vecino y le digo, ¿cómo están tus hijos? Y los 2 más chiquitos estábamos jugando al fútbol y todo. Y el otro es un desconocido que se la pasa durmiendo y se la pasa siempre demandando. Y le digo, ¿cuántos años tiene? 17. Es adolescente.
La adolescente es una etapa de transición en que el niño deja de ser niño y se va transformando en un adulto, pero todavía es el niño que no entiende qué está pasando. Yo creo que la etapa más difícil de mi vida fue la adolescencia. Yo la sufrí mucho y más en una ciudad chica, con una iglesia religiosa y con unos padres religiosos porque estaban en una iglesia religiosa. Y hay veces que el adolescente no es que hace las cosas por maldad, sino porque todavía no puede manejar sus emociones, su cuerpo. Yo me acuerdo, yo tenía 11 años y yo ya era alta como soy ahora. Entonces, a mí me empezaron a crecer estas piernas y estos brazos y yo no podía manejarlos. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo no podía manejarlos. Entonces me vivía chocando con todo, tropezando con todo. Una etapa donde quizás uno se siente como en un mundo aparte, como en un mundo donde se hace bicho bolita y se mete para adentro porque uno no lo entiende. Algunos adultos todavía parecen adolescentes, porque una de las cosas que dijeron los chicos es: la madurez no tiene nada que ver con la edad. Yo notaba frases de los chicos que dijeron: la madurez no tiene nada que ver con la edad, porque podemos ver chicos muy maduros y podemos ver adultos inmaduros. Entonces no tiene nada que ver con la edad. ¿Qué otra cosa aprendimos con los adolescentes? A ver. Quiero escuchar a padres que me digan, o a ver. A ver. Que tienen necesidades de sus padres. Los mayores referentes del adolescente, ¿quién son? Los padres. Los padres. Aunque quizás el adolescente vocifere con esos padres, le cierre la puerta a esos padres, le critique todo lo que hacen a los padres, sus mayores referentes, ¿quiénes son? Los padres. Hola. Creo que no había brecha entre Elizabeth y sus nietos y sus hijos porque las acortaba el amor. Y hoy quiero hablarles sobre un versículo que está, un pasaje que está en Marcos 7. Me impacta el Señor aquí. Son dos pasajes que están juntos. Está el 7:24, cuando está la mujer sirofenicia clamando por su hija que estaba endemoniada, que no sabía qué hacer con ella, y clama, y ella no le importó que el Señor la compara con los perros, dice: no está bien tirarle la migaja a los perros. Y ella dijo: no importa, los perritos comen las migajas de su Señor. Y el Señor le dijo: no he visto tanta fe en toda Israel como esta mujer. Y cuando va, encuentra a su hija que está sana. Sale de ahí y dice 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. En algunas versiones dicen un sordo tartamudo y otros dicen un sordo con problemas del habla. No sé si alguno tiene esa versión. Dice: y le rogaron, diga conmigo, le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esas se maravillaban, para aquellos que en discipulado vieron la lección Taumazo, es eso, quedaron tan asombrados, tan maravillados, tan desconcertados, que era como decir muchos guau. Pero acá dice, cuando pasó de la región, después que vino por la región de Decápolis, ¿quién le trajeron qué? Un muchacho. Dicen que era un muchacho. Y estaba sordo y tenía problemas para hablar. Y yo creo, y dice que le trajeron a Jesús. Yo no sé quién lo trajo. Yo quiero pensar que fueron familiares o fueron sus padres, ¿no? Dice que este muchacho tenía un problema. ¿Qué problema tenía? Y yo creo que este joven representa al adolescente, a una generación adolescente de jóvenes que creo que nunca ha sido esta generación, ha estado pasando en esta situación cosas que ni usted ni yo hemos pasado. Los bombardeos que tiene esta generación de adolescentes. Todo lo que han vivido. Cuando uno creció, y yo no creo, hasta mis hijos, cuando crecieron, la escuela era un lugar de autoridad, era un lugar de cobijo, era un lugar... El Estado uno no lo veía, pero hoy en día las escuelas ya no son tan seguras. Hoy en día la violencia está tan en todos lados que no hay lugar seguro para ellos. El gobierno, uno escucha no solamente en nuestro país, sino corrupción. Ya nada asombra de que un presidente estafe, de que un presidente haga cosas malas, porque para ellos es común. Lo que antes nos asombraba, hoy en día es moneda común. Antes, cuando uno creció, incluso mis hijos, cuando una familia estaba separada, un matrimonio, era raro, ¿o no? Hoy en día, las familias son ensambladas, son los tuyos, los míos, Entonces, las ataduras, los lazos de amor que tendrían que cubrirlos, cada vez están más débiles, más débiles. Yo escucho a mi nieta y cuando me dice lo que le dice la maestra, digo, no puede ser que alguien que tenga autoridad y que tenga el deber de velar por ellos, le diga y se queje del Estado con sus hijos, con sus alumnos. Y que le diga, yo quisiera hacer esto, pero como el Estado no me lo da, antes las maestras tenían vocación. Uno encontraba refugio. Hoy no. Hoy todo el ambiente es hostil. Hostil, y ustedes quizás no nos damos cuenta lo que conviven nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y nuestros niños. Por eso creo que este sordo tartamudo que tenía problema en el habla, es como que representa a la generación. ¿Por qué? Porque de golpe uno ve que los adolescentes pareciera que no escuchan. Parecieran que están en su mundo. No escuchás lo que te digo. O algunos me dicen, algunos pastores que me hablan, me dicen, no escucha, antes era tan obediente a la palabra, antes era sensible a la palabra, ahora no escucha, ahora está rebelde, ahora pareciera que le entra por un oído y le sale por el otro. Pareciera que no escucha. Y parece otra cosa, no habla, no sabemos qué le pasa. Queremos adivinar qué le pasa, no sabemos. Es como... porque dice que este tartamudo a lo mejor
en otras versiones, dicen que tenía un problema en el habla, que no se podía comunicar bien. Entonces, quizás vemos lo de afuera, lo externo, lo que no sabemos manejar, lo que nos enerva, quizás lo que nos molesta de ellos, pero de golpe no vemos la profundidad que viven ellos. Pero acá Jesús sí nos indica algo, porque cuando le trajeron los familiares a este muchacho, y dice que le dijeron, ponele la mano. O sea, no le dijeron es sordo, tartamudo. No le dijeron ponele la mano acá, ponele la mano allá. Te lo trajemos a vos para que vos lo toques. Vos vas a saber lo que hacer. ¿Saben qué tenemos que hacer como padres? Lo mismo. Ser puentes para llevarlos a Jesús. Ser trampolines para llevarlo a Jesús. Una orando, pero otra bajando como hizo Jesús. Porque Jesús dice que hizo algo tan importante. Me dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y me gusta lo que hizo el Señor después. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué dice? El mío dice, y tomándole aparte de la gente. ¿Qué dice su versión? O sea, todos veían un problema. ¿Jesús qué hizo? Ay, yo veo estos almohadoncitos acá con la lámpara y me dan una gana de tirarme, sacarme las botas y tirarme, ponerme el auricular y escuchar música. Jesús lo saca de toda la chusma, de toda la muchedumbre, lo saca. Es tan especial Jesús, no lo expone, no lo avergüenza. A veces como padres no nos damos cuenta y muchas veces humillamos a nuestros hijos con cosas que decimos como que nos avergüenzan. Yo me acuerdo cuando mi padre yo llegaba y en ese tiempo no se podía usar pantalones en las iglesias religiosas. Y yo llegaba con pantalones de gimnasia. Y mi papá me decía, te lo tenés que sacar rápido porque... Y yo me daba cuenta que le molestaba que yo viniera con pantalones. Y es una cosa que yo sentía que yo le molestaba. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo lleva aparte. Quiere tener un encuentro privado con él. No lo expone, no lo avergüenza, no lo humilla. Es lo mismo que hace con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba muriendo Esteban apedreado y él era uno de los responsables del castigo a Esteban. Saulo de Tarso era responsable de que Esteban estuviera apedreado. No sé, Dios podría haberlo tirado y haberlo quebrado ahí delante de toda la gente a Saulo. Pero Dios es tan personal y tan amoroso que esperó que Saulo estuviera solo andando en caballo para poder tener un encuentro a solas con él. Entonces, tenemos que aprender de Jesús a que cuando tengamos que hablar con nuestros hijos, apartarlos a solas, para tener encuentro a solas. Eso es. Y Jesús lo apartó a solas, fuera de la multitud, y ya el muchacho, al apartarse a solas, se sintió bien. Como cuando te dan el lugar. Y después hizo algo loco. ¿Qué hizo? Es como que Jesús bajó y le habló en el mismo idioma. Le habló en lenguaje de señas. Porque le metió los dedos en el oído, escupió en la mano y le tocó la lengua con su mano y su saliva. Es loco. Y cuando toca la lengua, ¿dice así su Biblia? ¿Alguno tiene otra versión diferente? ¿Qué dice? A ver.
A ver qué dice, Octavio. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Bien, pero cuando dice que le tocó la lengua. En él y acá. Acá, en el 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Okay. Medio poco ortodoxo, ¿no? A ver. Acá dice que después miró al cielo, suspiró y dijo afata, palabra que significa ábrete. Es como, no solamente lo llevó a solas, sino que le habló en ese lenguaje de señas, escupió su lengua, porque imagínense si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, imagínense la saliva del Señor. Como ungió sus manos, le tocó la lengua, dice que el Señor suspiró, miró al Padre y expresó un gemido audible. No sé, me quiero imaginar el gemido, pero cuando Él hizo ese gemido y dijo, sea abierto, estaba dándole una voz a ese grito que no podía ser expresado del muchacho. El muchacho pudo entender, hay alguien que me está entendiendo, hay alguien que está descifrando mi dolor, hay alguien que de golpe todas las mañanas que me decía cómo me gustaría que me entendieran, cómo me gustaría hablar con mi mamá que me entendiera. Hubo alguien que expresó en un gemido el dolor que había en el corazón de este muchacho. Y en esta mañana, y creo que en todo este mes, Dios nos ha estado hablando de eso. De que Dios, ¿sabe cuando hizo eso? Él gimió por dos cosas. Gimió por lo que Él veía en el corazón de este muchacho. Y Él gimió por toda esta generación que tiene un grito dentro de su pecho que no puede ser expresado. Hay adultos que también tienen ese grito, que no pueden encontrar palabras, que no pueden ser expresados. Pero el Señor lo expresó, lo gimió. Dice, sea abierto. Y al momento, los oídos del muchacho y la boca del muchacho comenzó a hablar. Eso es increíble, porque alguien sordomudo de golpe no habla así, pero cuando el Señor toca, es así. Y dice que comenzó a hablar y todos se maravillaban. Y esto me habla a mí de que como padres, Jesús me está enseñando a cómo debo tratar con los jóvenes. Y que debo entender que detrás de cada joven, cada adolescente, hay un grito silencioso que muchas veces ellos no pueden expresar con palabras. Que muchas veces ellos nos cierran las puertas en la cara, nos gritan te odio, nos gritan un montón, pero una vez escuché una frase, amale y escucha a tu hijo cuando menos lo merezca, cuando más se porta mal, porque es ahí cuando más lo necesita. Es ahí cuando más lo necesita. Una de las cosas que el Señor nunca ha hecho es etiquetar. Y muchas veces como padres lo hacemos. Cuando el niño hace algo, el adolescente hace algo, y nosotros juntamos lo que hace con lo que él es. Y es muy distinto lo que hace con lo que él es. Por ejemplo, él se puede equivocar o puede tener una torpeza, y nosotros le decimos, sos torpe. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy machacando y le estoy atando esa palabra a su identidad, justo cuando él está formando su identidad.
cuando está desarrollándose como persona. Si yo le digo soy torpe hoy, y le digo soy torpe mañana, y le digo pasado mañana sos torpe, él se va a conducir como que. Me gustó hace tiempo atrás una mujer que me hablaba y yo le decía encontrar estrategias para no atar esas palabras a tus hijos. Y me dijo, es verdad, tengo mi hijo que es muy torpe. Y yo le contaba que yo era igual. Le contaba mi complejo. Yo tenía complejo de piernas muy largas. Y como me vivía tropezando, mi mamá siempre me decía, no sé para qué tenés las piernas tan largas si te vivís chocando, nunca llegás a ningún lado. Y yo tenía un problema con las piernas largas. Y yo cada vez que hacía algo, y parecía a propósito, porque yo decía, lo voy a hacer, no se me va a caer, no se me va a caer. Va, y se me caía. Era así, era. A veces me decía mi mamá, anda a traerme, me acuerdo, anda a traerme de la heladera del garaje el plato. Y yo dije, lo voy a traer, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar. Se cruzó el perro, voló todo. ¿Qué otra vez le dije? Sos torpe, sabía que se te iba a caer, sabía que se te iba a caer. Cuando yo llegué a la secundaria, yo llego al campo de deporte y el profesor de gimnasia me dice, esas piernas largas vamos a utilizarlas. Él vio un potencial. Y yo por dentro, no sabe lo que soy yo. Entonces, me dijo, Espies, usted va a estar salto en alto y salto en largo para las intercolegiales. Yo dije, no puede ser. Claro, cuando me probó, evidentemente, yo me ponía en el palo del salto en alto y yo decía, voy a poder. Atravesaba, chocaba el palo, todo. Y el profesor me decía, Espies, usted puede. Y yo decía, no sabe lo que soy. ¿Sabe? El profesor se quedaba después de hora. Tome impulso, Espies, tome impulso. No sé, me dejaba por una cuadra. Y tuvo tanta paciencia. Pero ¿sabe lo que tantas veces me habían dicho que era torpe, que mis piernas no servían, que yo me la creí? Me la creí. Gracias a ese profesor, por milagro y gracia de Dios, pues yo decía que se canse de mí, que vaya otro, que se canse. Porque yo decía, no voy a poder. Transpiraba y me daba lástima el profesor, porque yo decía, ¿cómo va a creer en mí si yo no voy a poder? Pero ¿sabe qué? ¿Quién ganó ese año en las intercolegiales? La escuela nuestra. A través de que yo salté en salto en largo y salto en alto. Y cuando yo llegué a mi casa, yo dije, mami, ganamos. Tanto lío. No se dio cuenta lo que era para mí, pero para mí era muy importante. ¿Y sabe por qué lo logré? ¿Por qué? Porque alguien creyó en mí. Y alguien creyó en mí más allá de lo que yo podía creer, porque yo decía, soy un bardo. ¿Qué voy a hacer? Soy un bardo. Pero sin embargo, lo pude hacer. ¿Y sabe qué me encantó ver cuando ganamos? La cara de mi profesor. Vio que pudo. Nunca supo el profesor lo que significó para mí ese tiempo dedicado a mí. Porque esas cosas nunca se olvidan, nunca, ni de niña. Yo tenía 6 años, mire. En ese tiempo mi papá era como que la iglesia comenzaba a crecer en Varadero y traían evangelistas para hacer campaña de gente grande. Antes no era el evangelio tan conocido y éramos motivo de mucha burla. Y me acuerdo que terminó la campaña y el pastor Marcelino Romero
lo acompañé a mi papá a llevarlo a la estación de trenes. Yo estaba como una niña jugando de un lado para el otro en la estación. Y de golpe él se sienta y me dice, Adri, vení, ¿conoces a Jesús? Dije, sí, mi papá siempre me habla de Jesús. No, ¿lo tenés en tu corazón? Y sabe, era muy particular el Marcelino Romero. O yo no sé si esa acción lo hizo particular. Porque él tenía un sombrero con una plumita. Y él me hablaba de Jesús y yo le miraba el sombrero con la plumita. Y él me enseñó ese día, ¿querés que cantemos juntos? Te doy mi corazón, Jesús, te doy mi corazón, Jesús. Transfórmalo, Señor, y llénalo de amor. Te doy mi corazón, Jesús. Oró por mí, me abrazó y se subió al tren. Y nunca me lo olvidé. Que a pesar de ser un adulto que se habían entregado almas, que estaba con mi papá hablando cosas de grandes, él se sentó, vio una chica que estaba saltando y jugando y le compartió lo más valioso que tenía, que era Jesús. Y eso nunca me lo olvidé, como tampoco me olvidé la canción. Porque esas cosas quedan marcadas. Porque nuestros hijos saben que los queremos. El asunto es que ese querer, ese amor, sea amor sólido, amor que se siente todo el tiempo, amor que se expresa, amor como el Señor. Es un amor que no solamente te lo dice, es un amor que se expresa continuamente, es un amor sólido, dijo, un amor pesado, un amor que se siente. Le contaba de esta hermana que me decía, es torpe mi hijo y yo no sé cómo hacer para que deje de ser torpe. Y yo le decía, no enfatices o no ates esa etiqueta a su vida. Entonces me decía que, me llamó por teléfono para decirme que ella, cada vez que le decía que ponga la mesa, el torpe tiraba los cubiertos. Entonces dijo, ¿cómo puedo hacer para que decirle que tenga cuidado con los cubiertos sin decirle que sea torpe? Entonces dijo, Dios le dio la gracia y dice que fue al mediodía y que cuando comenzó a poner la mesa dice, parece que acá hay un cubierto saltarín. Vamos a ver quién le toca. Y el que dice que era torpe, lo tiró. Dijo, te tocó a vos. Vamos a ver a quién le toca mañana. Dice que en 4 días él dejó de tirar los cubiertos. Porque sacó el problema del niño, del adolescente, y puso el énfasis en que había que cuidar los cubiertos. Porque había un cubierto saltarín que quería saltar. Entonces tenían que cuidarlo. Y la verdad le dije, eso te lo dio Dios. Esa estrategia te la dio Dios. Y Dios está en cada uno de nosotros para darnos estrategias todo el tiempo. Todo el tiempo. No compares tampoco. No etiquetes, pero no compares. Cuando Dios trajo sanidad a mi corazón a los 15 años, el Espíritu Santo me trajo memoria de verme con mi hermana. Mi hermana es muy inteligente, muy capaz, muy habilidosa, todo lo contrario a mí. Ella es rápida, yo soy lenta. Ella es lista, yo soy despiste. Entonces, mi mamá que decía, Eliane ya fue 1 y 2 veces y vos todavía no fuiste. Pero ¿sabe qué? Cada niño tiene su tiempo. No compares, porque su identidad va a ser basado en lo que es comparado con otro. Y cada niño es único. No tendrá las habilidades de otro, pero tiene sus propias habilidades. Y hay que encontrarlas y desarrollarlas. No le digas, no sos o no haces como, pero tampoco le digas,
a alguien que es todo bueno. Sos buena, sos buena. ¿Sabe por qué? Porque ese bueno también pesa. Porque yo era buena toda mi primaria. Y cuando te ponen el rótulo de buena alumna, buena, y después te empieza a ir mal, ¿qué te pasa? Ese bueno te juega en contra. Entonces, cuando hace algo bueno, alaba la virtud de eso bueno que hace. ¿Me entendés? Me encanta cómo haces esto. Pero no le digas, qué buena que sos, que esto, porque lo estás atando. No sé si me llegan a entender. Porque después, cuando yo empecé la secundaria y me empecé a quedar en todas las materias, yo empecé a mentir porque yo era tan buena en la primaria. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que había fallado? Imagínense, mi papá me llevó a la secundaria y no me preguntó que quería seguir en la secundaria. Como él era mecánico, me anotó en la industrial. Entonces, él me lleva orgulloso en la industrial y el director dijo, ¿trajo a su hija de pie? Sí, primera en el cuadro de honor. Ya ahí me mató. Me dijo, ¿le gusta la matemática? No, por supuesto. Yo odio la matemática. La odio. Y me dijo mi papá, sí, por supuesto. Y yo por dentro digo, me parece que me estoy equivocando. Y efectivamente, cuando me fui quedando en todas las materias, fui ocultando todo. ¿Por qué? Porque era muy difícil tratar de encajar en el rótulo de lo que había sido de cuadro de honor. Imagínense cuando me descubrieron. Yo me hacía la rata. Esto no se hace, chicos. En Varadero vivía en una ciudad que todo se conocía. ¿Dónde me puedo hacer la rata que nadie me vea? Listo, conseguí a alguien que tenía lancha. Vamos al río con alguien, vamos a la lancha, ¿quién nos va a ver? Vamos a la isla, hasta la isla y volvemos. Voy en la lancha, tranquila, estaba tirada con el solcito, tirada ahí en el río que me encanta. Cuando veo que me dice, ¡hola, Adri! Mi tío pasaba en una lancha. ¿Y qué le dijo? Antes de que yo llegué a mi casa, ya mi tío le había dicho a mi papá. Porque la mentira siempre se descubre. ¿Pero qué no quería enfrentar yo? A mi padre y las expectativas que tenía mi padre sobre mí, que yo no podía cumplir. Y eso es una vara demasiado alta que trae mucho fracaso dentro y mucha vergüenza. Por eso, el Señor en este pasaje tiene un trato tan especial con este muchacho. Y Dios tiene ese trato especial con todos nosotros. Con los que somos padres, con los que somos abuelos. Y Dios nos da estrategias para poder ministrar y para poder sentir el grito que ellos no pueden expresar. El grito silencioso que ellos no pueden expresar. Porque ellos son hermosos, lo han comprobado todo este mes. Son hermosos, son transparentes, son francos. Cuando le damos una abertura para poder decir sus verdades, lo dice. Y nosotros necesitamos aprender de ellos. Necesitamos aprender mucho. Primeramente a ponernos en su lugar, a tener empatía. No solamente etiquetar o a no comparar con los demás, sino bajar a su mundo. Es lo que hizo el Señor, bajar a su mundo. Dejar nuestra posición. Si yo le pregunto, eso Jessy lo estuvo hablando, si yo le pregunto, ¿cuántos de los padres conocen la música? Y ella lo preguntó, ¿ustedes saben qué música escucha su hijo? ¿Su nieto? A ver, ¿qué música escucha, Sil?
Sí, reggaetón seguro, sí. A Trueno, escucha a Daddy Yankee, todo eso. ¿Saben lo que miran en la computadora? ¿Saben lo que miran en el celular? Porque no podemos pretender que ellos vengan a nuestro mundo y entiendan nuestro mundo adulto si nosotros no bajamos y entendemos su mundo. Entonces, yo el otro día le hablaba a alguien, me dice, pero no voy a estar escuchando música del mundo, no voy a estar escuchando música del diablo. No te vas a endiablar porque escuches una canción. Porque eso es lo que hizo el Señor, Él se hizo hombre. Él se hizo humano para poder entendernos. Él conoció nuestras miserias. Él se hizo humano siendo Dios. No sé si llegan a entender. Él se hizo un hombre, un ser humano que iba al baño, que defecaba y era Dios. Y trabajó en la madera y fue un hijo. Y dice la Biblia que Jesús crecía en estatura y en gracia con todos los hombres. Pero Él era humano. Para poder entendernos, hizo morada. Entonces a veces como padres o como pastores o como líderes no bajamos. Es como que no queremos perder nuestra compostura de padres y saben que cuando bajamos es cuando más ganamos. Cuando pedimos perdón es cuando más ganamos. Cuando reconocemos nuestros mocos, nuestras metidas de pata, es cuando más ganamos. Bajar, ¿qué es? Hagamos salida, busquemos comunicación. ¿Sabe cuál es la comunicación muchas veces? Yo el otro día le preguntaba a alguien, nombrame la comunicación con tu hijo. Y me dice, y bueno, él se levanta, está con sus auriculares. Yo le digo, dale, toma el desayuno. Después viene de la escuela, yo le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Él me dice, bien. ¿Te mandaron tareas? Nada, siempre. ¿Te pasó algo importante? No, nada. Puede parecer todo, pero ellos dicen nada. Después viene y yo le digo, dale a comer. Hincho para que bajen a comer, hincho. ¿Y saben qué? Eso no es comunicación. Eso es un adulto hablando y un adolescente resistiendo, como dos equipos. El asunto es buscar diálogo, buscar comunicación, generar vínculo. ¿A dónde? Donde el joven se sienta cómodo. Muchas veces fuera de su casa, mejor, lugar donde ellos quieran ir. Establecer charlas, hablar, favorecer. Hablamos tanto de generar juegos de mesa, con juegos de mesa. Charlar, reírse, perder la compostura de adulto y reírnos a carcajadas de nosotros mismos. Hagamos juegos, a ver, vos haces 20 preguntas, yo hago 20 preguntas, a ver cuánto conoce uno del otro, así, desafiémonos. ¿No estaría bueno? ¿No estaría bueno? Porque me dejaría a mí un balance de cuánto debo conocer a mi hijo. A ver otro padre que me diga qué música escucha su hijo. ¿Cómo se? Lana del Rey. Ya sé quién. No le escucha. Porque eso pasa. Cuando uno cree que sabe, a mí me pasa con mi nieta. Ella juega un jueguito y yo voy y trato de ver el jueguito que juega y muchas veces me conecto para jugar. No entiendo nada y ella me dice muchas veces, abuela, estás bailando, no progresás de nivel. Y mi muñequita lo único que hace es bailar. Y dice, tenés que hacerte casas, tenés que generar. Y nos encontramos, por ahí me pierdo, pero... Y cuando creo tener un juego, ella ya está en otro.
Ya está en otro y es como que no alcanzo ese, ¿viste? No alcanzo, pero sí hay que estar. Me pasa el otro día el Lauti que estaba jugando y dije, ¿cuál es? Y lo traté de bajar en casa y después fui otra vez y Lauti estaba con otro juego. Pero tenemos que ir a ellos. ¿Me llegan a entender? ¿Estás en otra música ahora? ¿No? ¿Lana del Rey, no? ¿Cuál es el ahora? ¿Vieron System of a Down? Deftones. ¿Qué más? Sí. Sí, Taylor Swift a veces, no tanto. Pero más que nada punk rock o heavy metal. ¿Escucharon? A ver, ¿y ese? Woz y Lana del Rey también. Sí, Lana del Rey. Y a ver aquí. Taylor Swift y Louis Tomlinson. Ustedes están sintiendo como que hablan en lengua, ¿no? ¿No escuchas nada? Uno. Vos el que ganó ahora, ¿no? Obvio, dice. A veces queremos que ellos vengan a nuestro mundo o encajarles a Dios. No le impongas a un adolescente algo porque vas a generar algo contrario. No le impongas. A ver, me dice sí. ¿Por qué no? Porque cuando más le decís... Genera resistencia, se resiste. Si yo la madre la confronto con algo, se enoja y... En cambio, cuando yo me siento y hablo con ella bien, genera una charla que es verdad lo que decía. Se abre y no tiene problema de contar un montón de cosas que a veces por dentro lloro porque me sorprendo por lo que pasa. Y después, bueno, se abre sola. Ok. No le tratemos de imponer, anótenlo, porque a veces como padres nos olvidamos tan fácilmente. No le tratemos de imponer algo porque lo generamos un efecto contrario. Y otra, por amor, vigilen sus celulares, miren dónde están. Aún le digo a los papás de niños, porque hoy en día, fíjese si para mí fue difícil con mis 4 hijos, que no había celular. Yo tener que criar a Marina ahora con celular, no sé qué sería. Si me costó tanto sin celular, me imagino con celular, no sé, pertenecería a la CIA para poder investigarla, no sé. Pero como padres necesitamos la guía del Espíritu Santo con nuestros hijos porque este mundo invasivo trata de entrar en ellos y quitarles identidad. Y es cuando más necesitamos de Dios para que esa identidad sea sana. Porque alguien que es amado es sano. Es sano. Yo soy sana porque Dios me ha sanado. Le decía el otro día a una hermana, cuando Dios me mostró Efesios 1:4, te escogí desde antes de la fundación del mundo para que seas alabanza de mi gloria, Adriana. Te creé, aunque vos te considerás torpe, inútil, estúpida, inservible, yo te creé antes de la fundación del mundo. Y ese antes que Él pensó en mí, a mí me derribó, me transformó, me choqueó y después me dijo, y te hice para alabanza de mi gloria. ¿Y sabes qué? Te hice acepta en el amado. Él me aceptaba así como era. No tenía que cambiar nada para que me amara. No tenía que juntar puntitos para que me amara. No tenía que mostrar una imagen perfecta para que me amara. Él nos ama como somos. Y esa aceptación, ese Efesios 1:4 en adelante, para mí fue como millones de abrazos que me abrazaron y me hicieron sentir hija, amada por Dios, completa en Él. Listo,
todo trauma, toda herida, todo dolor se sanó en esa cruz. Y cuando el enemigo vino para atacarme con palabras que dañaran mi identidad, volví a recordar ese momento y decía, no, soy sana a través de tu cruz, soy aceptada por vos, soy tu hija, comprada con tu sangre. Porque donde el enemigo sabe que está tu debilidad, va a ir una y otra vez para que vos no sepas quién sos. Pero cuando como hijos de Dios sabemos quiénes somos, como padres también, podemos ejercer una figura de autoridad, pero con amor, pudiendo bajar al nivel que Dios nos pide que bajemos. No sé, juguemos, encontremos estrategias como esta hermana con el cubierto saltarín. Dele tareas para hacer y que esas tareas no sean órdenes. Poner la mesa, juntar la basura, que no sean órdenes, hagan cosas como juego. Ríase con ellos, diviértase con ellos. Ellos tienen ganas de divertirse con ustedes. Y saben, quizás ustedes digan, pero yo no tengo hijos, adolescentes, esto no me toca. Todos somos modelos de los chicos que son adolescentes, de aquellos que están, continuamente somos. Imagínense que este pastor que se agachó para mostrarme a Jesús y enseñarme un coro, podría no haberlo hecho porque no era su responsabilidad. Porque ya se estaba yendo de hacer una campaña, ya le habían dado ofrenda, ya estaba todo su trabajo hecho. Pero él bajó y me compartió Jesús. Una nena de 6 años que estaba saltando sin preocuparse por nada. Eso es el amor de Jesús. Miramos a los niños, los consideramos parte del reino. Miramos a los adolescentes, los conocemos. Los adolescentes de nuestra familia. Cada vez que voy a Varadero no solamente está mi nieta, están mis sobrinas, nietas. Y muchas veces salgo con ellos, todas me vienen a abrazar y salimos y me encanta disfrutar. Me encanta disfrutar porque yo aprendo con ellas. Y a la vez veo los peligros. El otro día veníamos en el auto y veo pequeñas cosas que se meten, son todas primitas. Pero una empezó a decirle, no, vos sos gorda, vos no podés hacer tal cosa. No, es tratar de, no digas eso, no. No, porque ella come mucho, porque, no. Y ahí comencé a sembrar otra cosa, porque eso no estaba bien. Eso era bullying. Después otras empezaron a cantar el juego del calamar y yo dije, no, ustedes están mirando, y la más chiquita, eso es del diablo, eso es del diablo. Y las otras decían, no lo miramos, porque me vieron que yo me di vuelta y yo decía, ustedes miran, no lo miramos, pero en la propaganda están. En todo el trayecto que hicimos en el río, que fuimos a la heladería, pasaron tantas cosas. Y cuando llegué yo le decía, tenemos que estar alerta, le decía a mis hermanas. Porque el enemigo trabaja aunque ellos están jugando. Y tenemos que estar alerta viendo las debilidades de cada una. Para que lo bueno de cada uno no sea manchado. ¿Sabe? Tengo mi sobrina nieta que tiene la edad de Ramiro. Para el Día del Niño, antes del Día del Niño, yo llego y ella juega con un palo y me ofrece jugar con ese palo. Y mi mamá se enoja porque le agarra los secadores, los escobillones, los plumeros y anda con ese palo. Y ese palo es un instrumento de música, por momentos es un cohete espacial, por momentos es una nave. Entonces, para el Día del Niño, mi hermana
gastó un montón para regalarle, pero ¿sabe qué le regaló la mamá? Un palo forrado todo con los dibujitos que le gusta a ella. Y ella me mostraba ese palo forrado, fascinado, y me decía, ¿querés dar una vuelta en el cohete espacial? Vamos, vamos. Y fuimos a Saturno, y fuimos a Urano, y me iba diciendo los planetas, las características de cada uno, y después se cansó de los planetas y dijo, vamos a tocar en la banda. Y ese era un instrumento, entonces dijo, te falta un instrumento, así que me dio un palo a mí. Entonces, esas cosas tan lindas, cuando son adolescentes, van creciendo, siguen estando. Nada más que se está transformando en adulto y tiene una mezcla de emociones. Cuando a ellos les decimos que es grande, para muchas cosas es grande, pero cuando quieren hacer cosas, le decimos que es chico. Entonces tienen una mezcla que no saben si son grandes o son chicos. Porque para algunas cosas son grandes cuando ellos quieren ser chicos. Y para algunas cosas que exigimos que sean grandes, ellos quieren ser chicos. Pero así es un adolescente. ¿Y saben qué tenemos que acordarnos mucho? De nuestra adolescencia. De nuestra adolescencia. Sé que hay muchos que tienen que mirar mucho para atrás, pero... Vamos a ponernos de pie. Yo sé que ahora tienen algo que hacer los adolescentes y los voy a dejar. Pero en cada adolescente, en cada niño y en muchos adultos hay un grito sin voz. El Señor lo llevó aparte, le tocó los oídos, la versión de Octavio dice las orejas, metió las manos, luego escupió y le tocó la lengua. Y ahí gimió Jesús, mirando los ojos al Padre, gimió por toda la generación de jóvenes hoy en día que tienen un gemido que no puede ser escuchado, un grito que no puede ser interpretado. Un dolor que no puede ser expresado y que nosotros como iglesia tenemos que orar, interpretarlo y acercarnos a ellos.